Los laboratorios de este módulo están relacionados con el hecho de preparar los datos, desde que tenemos unos datos que a lo mejor vienen de distintas fuentes y distintos lugares, en los cuales vamos a tener que hacer distintos tipos de operaciones para dejarlos preparados para que luego podamos empezar a hacer modelos de Machine Learning sobre esos datos. Dejar los datos preparados quiere decir muchas cosas. A veces quiere decir limpiar valores nulos, estandarizar columnas, valores categóricos, por ejemplo, o valores de tipo cadena, los tenemos que convertir en valores numéricos de alguna forma, o a veces incluso los datos están repartidos en distintos archivos y tenemos que integrar datos de distintos archivos para generar un dataset todo estandarizado y bonito para que lo podamos usar desde los métodos de Machine Learning. Bonito quiere decir que sean columnas y filas, todas las columnas, todas las filas, todas las celdas, con valores numéricos concretos, que sean conocidos por nosotros, y también, por supuesto, que la columna que tendría o tendrá la variable a predecir también tenga un valor que sea conocido por nosotros y que sea estandarizado por nosotros, ¿no? Entonces, en este primer laboratorio, el 4C1, lo que vais a tener que hacer, fijaos, yo os doy un cierto data frame, y este data frame lo que tenéis que hacer es, fijaos que el data frame tiene cierta información de personas y hay ciertos valores que son nulos, ¿no? Entonces, en el primer ejercicio lo que hay que hacer, fijaos que los valores de riesgo, que es lo que, fijaos que es la columna en la cual hay ciertos valores nulos, los valores de riesgo son distintos para las distintas ciudades a las cuales está asociado cada usuario, ¿no ves? Que cada usuario está asociado a distintas ciudades. Entonces, como son distintos, no queremos rellenar los valores nulos para los distintos usuarios de manera distinta dependiendo de la ciudad en la que estén, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta primera tarea pues os propongo una manera de rellenar esos valores nulos usando la media de cada ciudad, etc. Entonces, la forma de rellenar un valor nulo va a ser distinta para usuarios o para filas que representen usuarios o personas que estén en distintas ciudades, ¿no? Y aquí os explico el procedimiento a seguir. Por ejemplo, para estandarizar la edad, para que esté siempre, todas las edades estén entre un mínimo de 0 y un máximo de 1, pues aquí os propongo un procedimiento determinista para estandarizarla, es decir, la misma edad dentro del mismo dataset va a ser estandarizada al mismo valor, y aquí os propongo otro procedimiento más probabilístico para estandarizarla, ¿no? Es decir, que muestreéis de una cierta distribución con estos parámetros que os pongo acá arriba para rellenar los nans de riesgo. Esto, cada vez que se ejecute el procedimiento, vais a crear distintos valores para reemplazar los nans, porque esto es un procedimiento más probabilístico. Y finalmente, fijaos que hay una columna, la columna que es de la ciudad, o sea, cualquiera, la columna que es de la ciudad. Si queremos que algún método de Machine Learning explote esta información, no se la podemos presentar directamente así como caracteres, tenemos que transformarla en numérica. Normalmente, la forma en la cual se transforma en numérica una cierta columna con valores que no tienen ningún orden predeterminado, es decir, las tres ciudades que aquí aparecen, pues ninguna es que podamos decir que sea mayor que la otra o menor que la otra, son simplemente tres ciudades. Por ejemplo, si tuviéramos otro tipo de información en modo cadena, por ejemplo, si fueran productos, si fuera la calidad del producto A, B, C o D, pues aunque es información numérica, sí tiene un orden, entonces eso lo podríamos convertir en una sola columna, en la cual el A fuera el 1, el B el 2, el C el 3, etc., ¿no? En este caso, si nosotros convirtiéramos esto en una sola columna, por ejemplo, diríamos a Bogotá el valor 0, a Madrid el valor 1 y a Medellín el valor 2, estaríamos induciendo un orden artificial.
0 menor que 1, menor que 2, pues Bogotá menor que Madrid, menor que Medellín, cuando en realidad son tres ciudades que no tienen necesariamente por qué tener un orden entre ellas, ¿no? Entonces, la manera de codificar este tipo de variables categóricas, que no tienen un orden entre ellas, es crear una columna para cada uno de los posibles valores de la variable, y esa columna está 0 o 1, según esa variable tiene el valor Bogotá, el valor Madrid o Medellín. Entonces para cada valor tenemos su columna, ¿no? Y de estas tres columnas, para cada usuario, persona, etcétera, que sea lo que represente cada fila, solamente una de las tres columnas estará 1. ¿Listo? Y estos son procedimientos muy comunes que uno utiliza para limpiar y reemplazar datasets. El segundo laboratorio que tenéis es un laboratorio más orientado en conformar un dataset de información que está desperdigada en distintos datasets, ¿no? Entonces, lo que vais a tener que hacer en este laboratorio es entender, vamos a coger los datasets de esta competencia de Kaggle. Esta competencia de Kaggle, lo que tenéis que hacer es entrar en la competencia, entender cuál es el objetivo de la competencia y entender cómo es la estructura de los datasets que provee, ¿no? Esta competencia provee los datos en distintos datasets. Esto es lo que se quiere hacer es una predicción de consumo de energía en edificios, y entonces hay información de los propios edificios y hay información meteorológica que está en otro fichero y que tiene otra granularidad, ¿no? Entonces lo que tenéis que hacer es entender cómo es esta información. Os tenéis que bajar los datasets, abrirlos y ver qué datos tienen, ¿sí? Y vamos a generar un dataset de entrenamiento para una tarea de Machine Learning, en la cual para cada unidad que queremos predecir, que es un edificio y una fecha en cada caso, vamos a incluirles la información meteorológica de la localización de cada uno de los edificios. Entonces todo eso lo tenemos que poner en una matriz en la cual en cada fila tenemos toda la información necesaria o que queremos para emitir una predicción. Y esa información de cada fila va a venir de los distintos ficheros que tenemos, ¿no? Entonces, tenéis que entrar en Kaggle, entender la tarea, entender la competencia y entender los datasets. Os los tenéis que bajar y tenéis que entender el contenido de los datasets, ¿no? Aquí, en función de tu identificación de estudiante, vas a tener, porque estos son datasets muy grandes, entonces en vez de hacerlo con todo, yo os propongo que cada uno de vosotros tengáis una fecha y un número de edificio, y esto es calculado en función de vuestro correo, ¿no? De vuestra identificación de estudiante. Entonces así cada uno tenéis un edificio y una fecha distinta, y tendréis que extraer los datos de los datasets original de esa fecha y de ese edificio para que podáis hacer el ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, es primero verificar que estáis cogiendo el edificio y la fecha y los datos del edificio y la fecha que son correspondientes, que son los que os tocan, crear las series temporales, porque tenemos la temperatura de cada uno de los edificios y lugares en distintos días o en distintos momentos de tiempo, y esa serie temporal a veces tiene valores faltantes, entonces vais a rellenar los valores faltantes de una serie temporal en función del valor último visto. Entonces es otra forma de rellenar valores faltantes, pero en este caso en una serie temporal, y vais allá a construir para cada edificio el dataset predictivo como serie temporal, como vimos en los vídeos, ¿no? Y entonces, bueno, esos son los dos laboratorios que tenéis en este módulo.